Qué bueno es el Señor, qué lindo es el Señor, qué bellas alabanzas, de verdad que teníamos rato de no escuchar estas alabanzas y qué bueno que pudimos disfrutarlas hoy. Quisiera por favor que abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 10. Vamos a arrancar ahí en el libro de Jeremías, en el capítulo 10, verso 6. Ese va a ser nuestro versículo de inicio. Jeremías 10, verso 6. ¿Se lo tienen? Ya sabe cómo leemos la palabra del Señor. Bueno, dice así el versículo 6. No hay semejante a ti, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Lo leo de nuevo. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Gracias, Jesús. Tu nombre grande. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres muy grande. Tú eres el más grande, Señor, del universo. No hay otro ser, Señor, más grande que tú. Gracias por esta oportunidad que nos das de congregarnos de esta manera, Señor, de adorar tu nombre, de bendecirte, de honrarte, Señor, con nuestros labios, de honrarte con nuestros cuerpos, de honrarte con nuestras vidas, Señor. Háblanos, Señor Jesús, como lo has estado haciendo en estos minutos anteriores, a través de la oración, a través de los cantos. Háblanos a través de tu palabra. Ministranos, Señor. Toma control de nuestra mente, toma control de nuestro corazón. Háblanos, Señor. Háblanos esa palabra, danos ese mensaje que tú quieres darnos, que nosotros podamos estar sensibles para recibirlo, Señor, y poder atesorarlo en nuestro corazón y poder, Señor Jesús, hacerlo nuestro para poder disfrutarlo luego, Señor. Bendícenos, Padre Celestial, a través de ella. Bendice a cada uno de mis hermanos que están congregados con nosotros. Bendice sus familias, Señor. Y cada persona que en algún momento, Señor, puede escuchar este servicio, Padre, pueda ser ministrado de la misma manera que nosotros ahora. En el nombre bendito de Jesús te adoramos, te bendecimos. Amén. Amén. Dios es grande. La palabra del Señor lo dice. No hay semejante a ti. Grande eres tú y grande tu nombre. No hay otro nombre más grande que podamos encontrar en el universo que el nombre de Jehová de los ejércitos. No hay personaje más grande, más importante, más fuerte, más poderoso que nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Padre eterno, Espíritu Santo. No hay nombre más grande. Recuerdo que cuando estaba recordando mientras pensaba en esta palabra, que cuando era adolescente, quizás tenía 12 años, por ahí 12, 13 años, me sentía muy inseguro. Yo siempre fui una persona bastante tímida, me sentía muy inseguro. No era de esas personas que andaban ganando peleas en la calle ni nada, era muy reservado. Y un día que me sentí agredido por una persona, un joven que era 3 años mayor que yo, mucho más grande, me sentí agredido, entonces yo no podía defenderme. Y entonces, ¿qué hice? Busqué la ayuda de alguien mayor que yo. Y entonces corrí a la casa donde vivíamos en casa de un tío mío, y ahí estaba la persona a quien yo había pensado que podía ayudarme. Era mi primo, un primo mayor que yo. Y este primo era de los que no se le atrevían muchas personas a retarlo, porque era bastante bueno para las peleas. Entonces busqué la ayuda y le dije, primo, vamos, te invito al circo. Fue la invitación. Y nos fuimos para el circo, que ahí había estado el muchacho que me estaba agrediendo. Y casualmente, porque el joven ya se había ido y ya no regresó, no regresó. Pero yo me sentí seguro cuando iba de regreso al lugar donde había sido agredido. Me sentí muy seguro. Cuando yo pienso en los niños, fíjese que los niños, y usted me dirá que es así también, los niños siempre dicen esto: mi papá es más grande que el tuyo. En las escuelas se oye mucho esto. Mi papá es más grande que el tuyo. Le voy a decir a mi papá porque mi papá es más grande que el tuyo, le va a ganar. Y para los niños, su papá es el más grande del mundo, el más fuerte, el que lo sabe todo, el que todo lo resuelve, ¿no? Es muy grande para los niños su papá. La idea de estar al lado de papá hace sentir a estos niños seguros, confiados. Lo hacen sentir seguros y confiados, con solo pensar que están
con papá. Cuando nos sentimos inseguros, preocupados, sentimos que no encontramos el camino, debemos recordar esto. Dios es grande. Dios es grande y está en medio de nosotros. En el libro de Isaías, en el capítulo 12, dice que Isaías lo expresa de esta manera, hablando de parte de Dios al pueblo del Señor. Versículo 6. Dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Grande es en medio de ti. Tu Dios y mi Dios no es un Dios que está guardado en algún lugar. No es un Dios que está reservado ahí para momentos especiales. No es un Dios que está por ahí escondido, descansando y que solo viene cuando tú le gritas o cuando tú lo llamas o cuando tú pides auxilio. Tu Dios y mi Dios está en medio de nosotros y es grande, 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 grande. Todos oirán, decía la palabra de Dios en primer libro de Reyes. Todos oirán, todas las naciones alrededor de Israel, alrededor de su pueblo, dice, van a oír del nombre de Dios, van a oír de su mano poderosa, de su brazo extendido. ¿Y qué pasaba cuando esto sucedía? Los pueblos tenían temor, tenían temor. Dios es más grande que cualquier circunstancia que podamos estar atravesando hoy. Dios es más grande que cualquier problema que pueda estar delante de nosotros. Dios es más grande que cualquier enfermedad que pueda haber llegado a nuestra vida. Es más grande que cualquier dificultad en el hogar. Es más grande que cualquier dificultad en el trabajo, que cualquier dificultad económica. Es más grande que todo lo que nosotros podamos enfrentar. Dios es más grande, mucho más grande, poderoso. Su brazo está extendido y está en medio de nosotros. No estamos solos. El más grande está con nosotros. Aquel que nos da seguridad, aquel que nos da tranquilidad, aquel que nos da valor, está con nosotros, en medio de nosotros, donde quiera que vamos, donde quiera que estamos. Ahí está con nosotros ese Dios grande que nos defiende, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos dice, vamos adelante porque yo voy contigo. No estás solo, estoy contigo. Dios es más grande que el problema. ¿Cuál es el problema que estamos enfrentando hoy? ¿Cuál es el problema que tú estás enfrentando hoy? Trae a tu mente el problema que estás viviendo hoy. Ponle un nombre a ese problema. Ponle un nombre. ¿Cuál es tu problema? Vamos a ver a través de la escritura cuáles eran los problemas del pueblo de Dios. Y alguno de esos problemas es el tuyo y es el mío ahora. Falta nada más que lo asociemos, pero alguno de estos problemas se convierte en nuestro problema. Y el Dios de este pueblo es el mismo Dios nuestro. Y así como resolvió para aquellos, resuelve para nosotros. Así como da victoria, dio victoria en aquel tiempo, da victoria para nosotros también en los problemas. ¿Cuál es el problema que enfrentamos ahora? ¿Esclavitud? Israel, los hebreos pasaron más de 400 años en un pueblo que no era suyo. Y la mayoría de estos años los pasaron siendo esclavos. Los primeros años no, porque llegaron, eran muy apreciados, pero cuando el faraón vio que era un pueblo numeroso, tuvo miedo y entonces lo esclavizó. Tuvo temor. Dijo, si estos hombres andan libres, van a tomar el control de esta nación. Así que no, van a ser nuestros esclavos. ¿Cuál es el problema que enfrentamos hoy? ¿Esclavitud? ¿Esclavitud a qué? Esclavitud a los vicios, esclavitud a esto, esclavitud a aquello. ¿Qué es lo que nos esclaviza? ¿Qué es lo que nos mantiene atados? ¿Qué es lo que nos mantiene oprimidos? ¿Qué es lo que nos mantiene ahí humillados? ¿Qué es lo que nos esclaviza? ¿Pudiera ser quizás unas costumbres? ¿Pudiera ser que nos mantienen esclavizados las conductas que nosotros practicamos? ¿Podrá ser algunas adicciones que nos tienen esclavizados y no nos dejan estar libres? ¿Qué es lo que nos esclaviza realmente? Israel dejó la esclavitud por mano poderosa de Dios. Israel dejó de ser esclavo no porque era un pueblo fuerte, no porque era un pueblo que se rebeló y se liberó y se independizó. Dejó de ser esclavo por la mano fuerte y poderosa del Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, tu Dios y mi Dios. Ese mismo Dios que liberó a Israel nos libera a nosotros. ¿Cuál es la esclavitud? ¿Será que para Dios habrá una esclavitud imposible de liberar, de quitar? No, no hay nada imposible para Dios.
Si la esclavitud de casi 400 años no fue nada para Dios, ¿cuántos años tienes tú sometido a esa esclavitud? ¿Cuántos años tienes tú sometido a esa esclavitud? Para algunos es el juego, las apuestas. Para otros es la diversión. Y hay muchas cosas que esclavizan y que nosotros ni siquiera las identificamos como esclavitud, pero que nos esclavizan, que nos quitan tiempo que pudiéramos dedicar a la familia o a Dios. Y nos mantienen ahí atados, esclavizados, sintiéndonos conformes con vivir de esa manera. Pero esta noche Dios puede liberarte de la esclavitud. Él es el Dios todopoderoso, el Dios grande que está en medio de ti y puede hacerte libre. ¿Cuál es el problema? El mar rojo estaba delante del pueblo de Dios. Ahora somos libres, todos contentos, vamos allá y de repente se enfrentan con un mar que era impasable, imposible atravesarlo. Y lo más tremendo de todo es que detrás de ellos venía el ejército de Faraón a perseguirlos, a terminarlos por la humillación que habían sufrido. Ahí estaba Israel delante del mar y detrás de sus espaldas el ejército de Faraón. ¿Habrá algún problema? Tú sales de un problema y de repente dices, ay, no acabo de terminar de salir de uno y como ya me metí en otro, ya estoy en otro. Es la historia de mucha gente, es la historia de muchos en muchos momentos de nuestra vida. Salimos de un aprieto y estamos metidos en otro. Y pareciera como que acabo de dejar de ser esclavo, pero ahora está el mar enfrente de mí. No puedo seguir adelante, no puedo ser libre, no puedo sentirme verdaderamente libre ni feliz. Siempre hay algo que me preocupa, siempre hay algo que me estorba, siempre hay algo que me impide seguir adelante. Ahí estaba el mar rojo, ahí está el mar rojo quizás en tu vida. Ahí está el mar rojo cuando Dios te hace libre y te libera del pecado. Ahora viene el mar rojo y se planta delante de ti, haciéndote pensar que no vas a pasar. Pero Dios es más grande que el mar rojo. Dios fue más grande que el mar rojo. Dios fue más grande que esa inmensidad de agua. Y el agua se abre para que el pueblo de Dios pase en seco, dice la Escritura. Ni siquiera en lodo cenagoso, ni siquiera con un poco de agua que le llega ni a los tobillos. En seco, dice la Escritura, que pasa. Y son libres, y cuando llegan al otro lado, el ejército que los perseguía termina aniquilado por ese mar que se abrió para ellos, para los enemigos del pueblo de Dios, se cerró. Así se cierra el mar. El mar cree que te detiene, pero al final termina aniquilando a aquellos que te persiguen. Y tú pasas al otro lado porque Dios es más grande. Porque no hay mar grande que Dios no pueda abrir. Porque no hay mar grande que Dios no pueda controlar, porque aquel mar que parecía que iba a terminar con los hebreos, se abre y los hace pasar tranquilos al otro lado, donde está la libertad y están en camino hacia la tierra que Dios les había prometido. Dios es más grande que cualquier mar. ¿Cuál es el mar que hoy te abate? ¿Cuál es ese tsunami que viene delante de ti, frente a ti, que parece con olas tan inmensas que te van a destruir? Dios es más grande que cualquier ola. Dios es más grande que cualquier mar. Dios es más grande que cualquier ímpetu que venga del mar, del mundo, del problema que esté delante de ti. Dios es más grande. Dios es más grande y poderoso. Y tan grande y poderoso que el mismo mar que antes impedía que el pueblo pasara, utilizó eso para destruir al pueblo que lo perseguía. Dios es más grande, tu Dios es grande. Y por eso Moisés les dice, ahora verán la grandeza de Dios, ahora ustedes verán el poder de Dios, ahora ustedes podrán ver lo maravilloso que es su Dios, y el mar se abre. Porque para Dios no hay mar imposible de pasar. Y tú como hijo de Dios y yo como hijo de Dios podemos pasar el mar sin ningún problema, porque Dios está con nosotros. ¿Cuál es el problema? ¿El alimento en tu mesa? Para Israel el alimento fue un problema en el desierto. De repente ellos cargaron con lo que pudieron, pero pasaron los días y se dan cuenta que ese alimento ya no es suficiente para ellos. Están con niños, están con ancianos, es muy numerosa la población que va, y el pan que habían cocido y que habían llevado en sus maletas, ahora se ha terminado, ya no hay. Posiblemente tu problema sea ese, no hay alimento en tu casa. Posiblemente hay dificultad para llevar provisión a tu hogar. Posiblemente no tienes el trabajo adecuado que te remunera lo necesario para salir adelante con tus costos, con tus gastos, con tu presupuesto.
Posiblemente estás sintiendo que ya mañana o pasado mañana no habrá nada que compartirle a tus hijos, a tu familia. Israel se desespera, pero Dios es más grande que la escasez. Dios no necesita campos que estén cultivados para cosechar. Dios hace caer el pan del cielo, como hará caer el pan del cielo sobre tu mesa. Tu mesa no estará escasa, tu mesa no será escasa porque el pan caerá del cielo, porque Dios es más grande que la escasez. Dios es más grande que la escasez. Y pareciera que el pueblo de Dios habrá dicho, ¿y aquí a dónde vamos a conseguir pan? Aquí no hay tierra fértil, aquí no es Egipto, ni es la tierra del Gosén, donde podemos sembrar y esperar a cosechar el fruto. Aquí estamos en el desierto, todo es seco, no hay terreno donde podamos establecernos. Pero Dios es más grande que el desierto. Dios es más grande que la escasez. Y Dios no necesita que haya una siembra para cosechar. Dios te envía la cosecha del cielo y la pone en tu mesa y la mete a tu casa, porque Dios, tu Dios y mi Dios es grande, muy grande, más grande que cualquier problema. ¿Cuál es el problema? Los ejércitos enemigos. Así que cuando ellos iban pasando por el desierto, no creas que el desierto del Sinaí estaba vacío, estaba solo, desolado, y el pueblo de Israel iba pasando y nadie los observaba. Por supuesto que había muchos pueblos que los observaban. Pero Dios era más grande que esos ejércitos. Y muchos de esos ejércitos que quisieron enfrentarse a Israel para impedirles el paso fueron derrotados. ¿Por qué? Porque Israel era fuerte, eran bien preparados para la guerra. No, porque Dios es grande y poderoso y hacía que este pueblo venciera, que estuviera sobre aquellos pueblos para demostrar el poder. Y aquella nube que le guiaba en el día y aquella columna de fuego que le guiaba en la noche impartía temor, impactaba el corazón de los pueblos y se llenaban de miedo, de temor, porque nunca habían visto eso. El mundo te verá a ti y verá la presencia de Dios en tu vida y tendrá miedo. El enemigo tendrá temor porque contigo irá el Dios todopoderoso, el más grande, y te defenderá y te dará victoria sobre todos aquellos que procuren tu mal. Te dará victoria sobre todos aquellos que quieran impedirte el camino. Te dará victoria sobre todo aquello que quiera detenerte en tu caminar en la ruta hacia la tierra prometida. Los ejércitos, los pueblos enemigos, los pueblos por los que ellos pasaron, no fueron un problema para ellos. Aún la ciudad que parecía la más quebrantables, murallas que jamás habían sido penetradas, cayeron ante el poder de Dios, cayeron ante la presencia de Dios. No importa si el problema que está delante de ti, llámese cualquier cosa, parece tan grande, caerá delante de la presencia de Dios. Porque Dios es más grande que cualquier muro, porque Dios es más grande que cualquier ejército, porque Dios es más grande que cualquier enemigo. Dios es grande, siempre venció, siempre vencerá. Posiblemente un problema es la idolatría. ¿Cuántas clases de idolatría hay? Dicen algunas personas, es que idolatría no solo es tener una imagen a quien rendirle culto. Idolatría, dicen, es poner en el corazón de la persona por sobre Dios a otra persona, por ejemplo. Alguna actividad, algún deseo está por sobre Dios. Eso es idolatría. Posiblemente nosotros nos volvemos idólatras como Israel se volvía idólatra. La idolatría fue un problema que persiguió a Israel en el desierto y cuando salieron del desierto, la idolatría estaba ahí. Pero Dios siempre venció. Dios siempre mandó hombres, siempre mandó siervos que hablaban de su palabra y hacían reflexionar al pueblo de Dios. Y al final de los tiempos hay promesa de Dios que estaremos en la patria celestial celebrando bodas con el Cordero. Estaremos celebrando la vida eterna con el Señor, Dios Todopoderoso. Porque la idolatría es nada para Dios. Es nada. Profeta se enfrenta a una gran cantidad de otros profetas de otras ideologías, puede decir, de otra religión, de otras filosofías, idólatras. Y solo él contra aquellos profetas y Dios venció. Porque Dios es más grande que cualquier ídolo, porque Dios es más grande que la idolatría y nos da la libertad, nos da la victoria. La idolatría no podrán los enemigos, no podrá
la esclavitud, no podrá el mar que se ponga delante de ti, no podrá el alimento, no será un problema para ti. Dios es grande y está con nosotros para darnos victoria. Dios es más grande que la enfermedad. Ahora mucha gente está pensando que esta enfermedad nos va a quedar heredada para toda la vida. Dios es más grande que la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad que nos abate hoy? ¿Cuál es la enfermedad que abate hoy este tiempo? Desde pequeño yo escucho una enfermedad a la que se ha viñetado como incurable. Y es el cáncer. Pero ¿sabes que hay gente que hoy tienen cáncer y mañana no tienen cáncer porque la mano de Dios se mueve y los limpia? La mano de Dios puede hacer milagros en tu vida. Solo hay que creer que Él es grande y puede hacer la obra, el milagro especial en nosotros. ¿Cuál es la enfermedad? En aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, en los tiempos bíblicos, la enfermedad más cruel era la lepra. Y había un hombre, un militar muy especial, que estaba por ahí, muy importante, pero estaba lleno de lepra. ¿Cuál es la enfermedad que hoy quizás abate nuestra vida? No importa si la enfermedad esta habrán dicho, no hay solución, no hay respuesta, no hay medicina. Pero la mano de Dios es la mejor medicina. La obra de Dios es la mejor receta que nosotros podemos tener. La palabra de Dios es la mejor medicina que puede venir a nosotros. El abrazo de Dios es el mejor ungüento que puede estar sobre nuestra vida. Dios sanó a muchos leprosos. Jesús caminaba por las calles y los leprosos se acercaban, no muy cerca de él, a cierta distancia, porque así habían sido advertidos que no podían acercarse a la gente. La lepra era considerada una enfermedad que hacía impura a las personas y eso los apartaba de Dios. No eran dignos de acercarse a los templos, a las personas, porque los contaminaban. Pero Jesús los ve y les dice, vayan y preséntense al sacerdote. Ustedes están sanados. Y la lepra se iba. ¿Habrá acaso una enfermedad más terrible? La enfermedad que nosotros padecemos hoy será más terrible que la lepra, que era una cosa que podría la piel totalmente. Y los leprosos se llenaban de llagas en todo el cuerpo y apestaban a podrido. ¿Estamos padeciendo alguna enfermedad peor que la lepra? Pues Dios sana la lepra. Dios puede sanar la enfermedad que hoy te abate a ti. La ceguera era una enfermedad muy común en aquel tiempo. Muchos eran ciegos, conocidos algunos de ellos. Nosotros vemos en las escrituras algunos ciegos que estaban allí sentados y que eran conocidos por la gente, que estaban ahí esperando una limosna de las personas que pasaban. Pero cuando Jesús pasa cerca de ellos y ellos claman, la ceguera desaparece. Y algunos todavía pensaron, ¿y quién es el que pecó? ¿Pecaron sus padres o pecó este hombre para que haya sido ciego? Pues no pecaron ni su padre ni este hombre nació ciego para que la gloria de Dios se manifestara al mundo. ¿Habrá ceguera imposible para que Dios la cure? ¿Habrá sordomudez, sordera, impedimento para hablar que Dios no pueda curar? ¿Habrán paralíticos que no puedan levantarse? Dice la escritura en Mateo 4:23. Dice, mira, 23 y 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y esta palabra, este poder de Dios, es el mismo poder que opera hoy en el pueblo de Dios. Es el mismo poder que se mueve hoy. Así que no importa cuál enfermedad tenga, Jesús vino para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Te da un dolor por aquí, te da una enfermedad por allá, te diagnostican con eso, te diagnostican con lo otro. Jesús tiene el poder para sanar toda enfermedad y toda dolencia en las personas. 12 años, imposible la curación para esa mujer con flujo de sangre, y tan solo se acerca y pone el dedo sobre el manto del Señor y la enfermedad sana.
ciego por muchos años y el Señor solamente hace lodo con su saliva y la tierra la pone en sus ojos. Lávate en la fuente, se lava y recobra la vista. 38 años sentado frente a la fuente, no podía moverse, nadie podía llevarlo. Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Que te sanes? Yo quiero que me sanes. Levántate, agarra tu cobija y vete. Y el hombre se levanta y deja de ser paralítico. Muchos años en un desierto atemorizando a la gente porque había muchos demonios que se habían metido en su vida y eso era considerado una enfermedad terrible, incurable. Sin embargo, llega Jesús, lo mira y le dice, abandonen a este hombre, y todo lo que le estorbaba su salud, su bienestar, se va y el hombre vuelve a ser un hombre normal. Para Dios no hay enfermedad que no pueda curar. No hay enfermedad que no pueda curar. Dios tiene la medicina para todo. Dios tiene el medicamento para todo y Dios tiene el poder para hacerlo y lo hace porque es más grande que la enfermedad, porque es más grande que cualquier pandemia, porque es más grande que cualquier endemia o todas las endemias que quieran inventarse. Dios es más grande y sanará tu vida y sanará mi vida y te mantendrá sano y me mantendrá sano porque Él es más grande que cualquier virus. Es impresionante cuando un hombre hace unos 10 años, 12 años, se para en una conferencia y dice, ¿saben que la enfermedad más grave que el mundo va a enfrentar no es la guerra, no es la bomba, es una cosa tan pequeña como un virus? Y por eso muchos dicen, esto ya lo tenían preparado. Hay alguien que se mueve para tratar de impedir que nuestra fe se mantenga firme. Y todas estas cosas que pasan alrededor de nosotros tienen un propósito y es que tu fe y mi fe se afirmen. Y por eso tú y yo estamos aquí hablando yo y escuchando tú y celebrando tú ahí en tu casa que Dios te mantiene sano, que Dios te va a levantar de esa cama, que Dios te va a sacar de ese hospital, que Dios sanará tu cuerpo, que Dios te librará de esa enfermedad porque Él es más grande que la enfermedad. Él es más grande. Dios ha sido el sanador a lo largo de los siglos. Isaías 35, cuando todavía el Mesías no había venido, dice así la escritura, versículos 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos, dice, serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Este es el momento en que cantarán el que no hablaba, en que oirá el que no escuchaba, en que saltará el que no caminaba, en que sanará el que estaba enfermo, el que estaba en cama se levantará y glorificará el nombre del Señor, el que estaba en el hospital saldrá glorificando el nombre del Señor, aquel que creía que iba a perecer por esa enfermedad saldrá testificando del poder de Dios, porque Dios es grande y por los siglos Dios tiene un propósito y es bendecir tu vida y bendecir mi vida. Jesús sanó toda enfermedad. Jehová de los ejércitos sanó toda enfermedad. Cuando a pesar de su rebeldía, el pueblo a pesar de eso y por culpa de su rebeldía caían enfermos y eran mordidos por las serpientes y enfermaban y morían, Jesús Dios pone un palo en el desierto a una serpiente, le dice, miren a la serpiente y serán sanos, porque el propósito de Dios era sanar. Nunca ha sido el propósito de Dios matar a nadie. Dios es más grande que la enfermedad. Dios es más grande que la muerte. Dios es más grande que cualquier angustia. Dios es más grande que cualquier padecimiento que podamos enfrentar ahora, en el futuro y por los siglos de los siglos. Dios es más grande. Y la palabra del Señor nos recuerda, nos recomienda en el Salmo 103. Con esto voy a terminar. Salmo 103:3. Dice la escritura para ti y para mí, como un recordatorio, como una recomendación, como un consejo. Dice así: bendice alma mía Jehová, versículos 2 y 3, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Qué estamos pasando ahora? ¿Cuál es el problema que enfrentamos? ¿Cuál es la dificultad que tenemos? ¿Cuál es la enfermedad que nos agobia? Dios es más grande que cualquier enfermedad. Dios es más grande que cualquier problema. Dios es más grande que cualquier dificultad.
Y Él es el que está en medio de nosotros. Por eso canta, hija de Sión, porque Jehová es grande y está en medio de ti, decía el profeta. Canta, hija de Sión. No te dejes abatir por la circunstancia, no te dejes abatir por la enfermedad. Dios es grande y está en medio de ti, así que no te olvides. No olvides ninguno de los beneficios que ha tenido para ti, porque Él es el que perdona todo lo que hayas hecho, porque hay gente que cree que los problemas le llegan porque ha pecado, porque ha hecho algo. Él perdona todas tus iniquidades y Él sana todas tus dolencias. Dios está en medio de nosotros, mi hermano. Y en medio de esta pandemia tenemos 2 años de estar bregando en ella. Y en estos 2 años Dios te ha mantenido firme y me ha mantenido firme, te ha mantenido sano y me ha mantenido sano. Y posiblemente te has sentido mal en algunos momentos de tu vida, pero la mano de Dios ha estado ahí para levantarte. Y si tú todavía estás padeciendo enfermedad o acabas de caer con enfermedad, recuerda que la mano de Dios está contigo y esa enfermedad es un momento en tu vida del cual tú testificarás más adelante que has podido ver y experimentar en tu vida el poder de Dios, ese Dios grande y maravilloso que es tu Dios y mi Dios. Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es precioso. Y por eso decía Jeremías en el capítulo 10, verso 6, decía Jeremías, lo voy a repetir para terminar con él. Decía así la palabra, dice así la palabra. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. No te estás acercando a cualquiera, estás de la mano del más grande. Así que no importa si el enemigo se parece gigante, Dios es más grande que cualquier problema, que cualquier circunstancia, que cualquier enfermedad. Tómate de la mano de Él. No olvides que Él es tu ayudador, tu benefactor, que Él arregla todas las situaciones, sana toda enfermedad. Padre, yo bendigo a cada persona que ha compartido con nosotros. Lo digo en el nombre de Jesús. Clamo para que tu Espíritu Santo hoy pueda entrar a su mente, pueda entrar a su corazón y puedan experimentar el toque de tu mano bendita, Señor. Tú eres más grande que el problema que están enfrentando. Posiblemente haya problemas grandes que yo no puedo ni imaginarme, pero sí sé, Señor, que tú eres más grande que ese problema. Sí sé que eres más grande que esa enfermedad. Sí sé que eres más grande que esa situación y que esta noche misma tú harás un milagro en la vida de cada persona, Señor, que está conectada hoy, que está compartiendo con nosotros ahora. Tú eres el Dios grande, poderoso y estás en medio de nosotros para bendecirnos, para ministrarnos, para sanarnos, para proveernos, para salvarnos, Señor, para librarnos, para abrirnos el camino y darnos victoria, Señor, para dejar atrás al enemigo, para proveer nuestra mesa de todo lo que necesitamos, Señor, para sostenernos en la ruta hacia la tierra prometida. Tú eres el Dios grande que puede hacerlo, que lo hace, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Clamamos que tu presencia se haga real y que nosotros podamos experimentarlo, que podamos creerlo, que podamos experimentarlo, que podamos sentirlo, que no solo podamos verlo en otras personas, que la maravillosa mano tuya moviéndose la podamos ver en nuestra propia vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia, Señor. Dios grande y maravilloso, gracias por estar ahí. Dios grande y maravilloso, gracias por ser nuestro Dios. Dios grande y maravilloso, gracias por ser nuestro sanador. Dios grande y maravilloso, gracias por ser nuestro proveedor. Dios grande y maravilloso, gracias por ser nuestro libertador. Dios grande y maravilloso, gracias por ser ese personaje tan grande que no hay nada que pueda compararse contigo. Gracias, Señor, por tu amor, que también es incomparable, infinito. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos. En el nombre glorioso de Jesús, te adoramos y te glorificamos, Señor. Gracias, Padre eterno. Bendito eres, Señor. Te exaltamos, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendiciones para todos, mis hermanos. Que Dios siga bendiciendo su vida.